Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Es increíble que, habiendo tantos seres humanos en el mundo, haya veces que inevitablemente nos sintamos tan solos. Sin embargo, aún esas soledades se encuentran y se abrazan con otras. Eso es lo que sucede básicamente en la película Clases de Historia de Marcelino Islas, protagonizada por Verónica Langer y Renata Vaca. Eva es una estudiante rebelde que choca con su profesora de historia, Verónica. El cataclismo, lejos de provocar un desastre, termina por unir de forma poco común a las dos mujeres que terminan abrazándose. Marcada por un silencio constante que se refleja en efecto en el silencio mismo, pero sobre todo en actuaciones muy contenidas, Clases de Historia termina proponiéndonos una reflexión interesante sobre los efectos de la monotonía, el desinterés y la falta de amor. Para este episodio especial, doy la bienvenida a una de las protagonistas y al realizador de Clases de Historia. Bienvenidos. Historia, en el lenguaje usual, es la narración de cualquier suceso, incluso de sucesos imaginarios y de mentiras. Muy bien, muchachos, Eva va a estar con nosotros todo lo que resta del ciclo escolar. Por favor, les pido que le integren. El propósito de la ciencia histórica es averiguar los hechos y procesos que ocurrieron y se desarrollaron en el pasado e interpretarlos ateniéndose a criterios de objetividad. Continúa, Eva. No sé dónde vamos. Dame tu celular, por favor. Que no, maestra. www.enriquefigueroa.mx. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Yo soy Enrique Figueroa Anaya y les doy la bienvenida a un podcast especial más. Sí, este septiembre estamos saturando de podcast, espero que los estén disfrutando. Recuerden que para apoyar estos esfuerzos pueden seguirme en patreon.com/Enrique Figueroa MX y apoyar todo lo que estoy haciendo. Y vamos a hablar de cine porque hay mucho cine afortunadamente en septiembre, que además es mes patrio, hay mucho cine mexicano. Y me da mucho gusto saludar a Renata Vaca, quien es una de las protagonistas de la película Clases de Historia de Marcelino Islas, que es la película que nos trae a platicar en este episodio. Renata, qué gusto saludarte, saludos. Enrique, qué gusto estar aquí contigo, muchísimas gracias por este espacio, la verdad es que me da mucha alegría poder compartir contigo y platicar de esta peli que me ha traído solo satisfacciones, que además, como dices, pues bueno, estamos en mes patrio y estrenando pelis mexicanas muy, muy chidas. Exactamente, Renata. Oye, pues, ¿cómo empiezas tu carrera como actriz? Es siempre, no es sencillo abrirse siempre un espacio como actriz y bueno, irse abriendo también ya el espacio y camino. Has hecho cortometrajes, has estado en televisión y también en cine. Cuéntame un poquito antes de tus inicios. ¿Es antes de tu carrera como youtuber en redes sociales tan presente también? Sí, pues mira, definitivamente la actuación, yo siempre digo que corrí con la suerte de que me llamara, de que me llamara cuando tenía 4 años, no sabía ni bien qué era, pero yo le dije a mi mamá que yo quería dedicarme a eso. Y sí, mira, lo de YouTube, la verdad es que es un episodio increíble para mí, me encanta, y creo que también nací en una generación en la que las redes sociales son una herramienta increíble y una manera de comunicarse. Entonces pues un poco lo de YouTube también como que llegó a mi vida y lo tomé increíble, pero siempre mi pasión y yo quiero pensar que mi meta en esta vida y mi razón de estar aquí es el arte, ¿no? Bueno, a mí me encanta la música, me encanta la actuación, etcétera, y sí, pues muy contenta de creo que siempre me han recibido con brazos abiertos esta carrera que tanto me gusta. Es una carrera de valientes, claro que sí, hay incertidumbre, hay miedos, hay inseguridades, pero ¿en qué cosa en la vida no lo hay, no? La vida es un volado siempre, entonces pues eso, muy contenta, y pues esta peli fue mi primer coprotagónico. Sí, justamente coprotagonizas con Verónica Langer en una película que cuenta la historia de dos mujeres que se encuentran en sus respectivas, podríamos decirlo, soledades, y a partir de ahí empiezan a encontrarse y acompañarse. ¿Cómo llega a ti esta historia de Marcelino Islas, Renata? Pues Clases de Historia, la primera vez que leí el guión tenía 15 años, por medio de mi antiguo manager, de mi anterior manager,
Leí el guión, me encantó desde el momento uno la historia, el personaje me fascinó, admiro infinitamente a Verónica Langer, la admiro y la quiero mucho. Marcelino pues es su tercer peli, yo ya me gustaba mucho su trabajo y pues bueno, tuve la oportunidad de conocerlo, conectamos chido, me hizo una pequeña prueba, que a él no le gusta hacer castings, pero me hizo una pequeña prueba. Y a partir de eso trabajamos 2 años antes de filmar la película porque pues se nos dio esa buena oportunidad, 2 años de chamba hasta llegar al set. Y eso llegó mágicamente. Siento que cuando algo es para ti, todo se acomoda para que eso sea. Sin duda alguna, ¿qué fue lo que te atrapó del personaje de Eva, que es el que interpretas en la película? Pues creo que el personaje es uno muy complejo a nivel, creo que justo no se queda en lo superficial, no solo es esta adolescente rebelde que está en contra del mundo, ¿no? O sea, creo que tiene una historia muy interesante y creo que Marcelino retrata personajes que muchas veces no son retratados en el cine. Creo que Marcelino pone la luz en personajes como el de Vero, incluso también, ¿no? Que es, ¿cuántas veces ves un personaje de 60 años que sea el protagónico, ¿no? Y que esté pasando todo esto. Y creo que Marcelino retrata grupos de personas que son historias muy interesantes y que pasan, que vas caminando o en el metro y te encuentras con alguien que puede tener una historia muy similar a esta que se está retratando en clase de historia o muchas otras que hay por contar y que de pronto no se le da el chance en cine, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pareció una historia muy valiosa de contar, una historia que es de amor, a lo mejor no del amor convencional que en nuestra cabeza se va de a un chick flick, ¿no? Pero creo que es una historia de amor, de amistad, de la vida y de la muerte, ¿no? Sí, sin duda. Y qué bueno que destacas eso de haberle dado también un papel importante a una mujer como Verónica, que la verdad es que ha tenido una carrera siempre muy amplia y recientemente también está siempre muy presente en papeles principales. Pero pues sí, es cierto, es algo que lamentablemente no es el común denominador. ¿Cómo fue la relación con Verónica? ¿Cuándo fue la primera vez que la conociste, Renata? A Vero, pues bueno, mira, retomando eso que dijiste, creo que sí, Vero ha tenido, bueno, tiene una envidiable en el buen sentido, una carrera envidiable, o sea, bueno, además de que es una excelente actriz y ha trabajado yo creo que con increíbles directores de chile, mole y pozole en cine, en tele, en teatro, en donde la pongas, es una excelente actriz. La conocí a Vero, ella y yo estábamos con el mismo representante justamente y ya había escuchado obviamente de ella, había visto su trabajo, pero bueno, en persona la conocí como yo creo que en ese proceso de los 2 años con Marcelino de trabajo, en algún momento no tuve tantos ensayos con ella, tuve como 1 o 2 de algunas lecturas, algunas improvisaciones y eventualmente ya en el set, un poco como un mes antes de empezar el rodaje, nos vimos mucho más. Y creo que todo pasó muy natural, la verdad es que siempre nos destacan como esta química que hay entre Vero y yo en la peli, y creo que pasó muy natural, la verdad es que más allá de como actrices, digo que creo que como actrices nos aventamos de cabeza y nos dimos el corazón la una a la otra y nos estábamos escuchando todo el tiempo, pero como persona pues conectamos muy chido, o sea, nos hicimos amigas más allá de cualquier cosa, entonces eso. Oye, Renata, ¿y cómo te fuiste preparando? ¿Te dio en algún momento nervio? Cuéntame un poquito de ese proceso. Nervio muchísimo, muchísimo nervio, la verdad es que tenía miedo, o sea, por mi cabeza muchas veces pasaba de pronto en todos estos 2 años de preparación, antes de llegar al set, decía, ay Dios mío, voy a llegar, la voy a armar, porque pues Marcelino obviamente es un director, que claro que es un director joven, pero al final del día es su tercer peli, tiene Marcelino, que eso es algo que como actor y actriz uno agradece, el decir, ver un director que tiene muy claro lo que quiere, ¿sabes? Es porque de pronto uno se siente inseguro el decir, ay, pero sí, pero no me están diciendo nada, ¿qué onda? Y Marcelino es, quiero ver esto, necesito tal. Obviamente se deja sorprender también por lo que tú como actor le tienes que dar y etcétera, como creativo, pero sí, tenía miedos, tenía dudas, ¿no? No sabía mucho cómo abordar ciertas cosas, pero él fue un excelente compañero para mí, o sea, yo digo que los actores tenemos, bueno, todos, pero tenemos como una cajita de crayolas para pintar los personajes y Marcelino me ayudó a ponerle luz a esas crayolas y decirme, mira, vamos a usar esta, aborda esta por acá, tal. Entonces, pues, creo que al final ha sido de mis, no sé, proyectos más satisfactorios en este proceso de creación. Creo que, imagínate, a veces hay series, proyectos en los que es así de mañana empiezas, entonces órale, agárrate de donde puedas, ¿no? Y aquí tener 2 años, imagínate lo chido de eso, ¿no? Es ese tiempo de relajación, de preparación increíble. Claro. ¿Ya te interesaba o cómo es también tu proceso
interno? ¿Ves trabajos que te gusten o tratas de... ¿Cómo te vas tú interiorizando y preparando pensando justamente en este papel de Eva? Pues mira, yo creo que cada personaje te pide algo distinto, ¿no? O sea, te pide distintas estrategias para llegar a algún lugar, ¿no? Y en el de Eva específicamente, creo que Marcelino, menciono mucho a Marcelino porque sí fue un trabajo así de juntos de la mano, ¿no? Y Marcelino es un increíble director y se le ocurrieron unos ejercicios increíbles que ya luego te contaré. No, unos ejercicios increíbles que era así de, no, Renata, quiero que la próxima vez voy a invitar a Emiliano, Emilio Santoyo, que es su amigo y además también hace cines, director igual X. Va a venir Emilio y vamos a hacer un ejercicio de actuación, pero tú desde que llegues aquí vas a estar en personaje de Eva, desde que tocas el timbre para entrar a la oficina, Eva, ¿no? Entonces de pronto a Marcelino se le olvidaba la siguiente vez que nos veíamos y yo estaba en mood Eva y todo este rollo y él así de, ¿qué traes? Estás rarísima. Y yo, Marcelino, acuérdate, por favor. Entonces, bueno, eso y otras 20,000 cosas de ejercicios así chidísimos que nos ponían. Veíamos, tengo ahí todavía la lista de pelis que vimos Swimming Pool, vimos Rosetta, vimos Fish Tank, vimos muchísimas pelis muy interesantes y era como Young and Beautiful, creo. Veíamos ciertas cositas y decíamos, mira, esto está bien interesante en esta escena, lo que hace, la energía que genera. Entonces, es como un mosaico. Creo que el personaje de Eva fue como un collage de muchísimas pequeñas cosas y bueno, eventualmente empezó a surgir en mí también, bueno, estaba siempre también el proceso creativo de decir, quiero explorar esto, quiero hacer esto. Entonces, bueno, muy, muy interesante la verdad este proceso. Y cuéntame justamente de esa contención, porque sí, ahorita que estoy hablando contigo, pues sí eres muy expresiva, te mueves mucho y finalmente en clases de historia, en tu personaje Eva, pues sí, vemos justamente un personaje muy contenido, ¿no? Que también nos dice mucho justamente eso, ¿no? Su silencio, su forma de relacionarse, ¿no? Y que bueno, finalmente también es la relación que tienen las dos protagonistas, ¿no? Es una relación en silencios y como más cercana, sin tantas palabras, ¿no? Como de mucha complicidad. ¿Cómo fue este proceso junto ya también con Vero? Y pues eso del silencio que dices, qué interesante. O sea, creo que de pronto en la vida hay mucho ruido de muchas partes y qué chido poder ver una peli y que en el silencio existan muchas cosas también, ¿no? Porque en el silencio es muy rico, ¿no? Entonces, eso sí, creo que Marcelino le gusta mucho también ese tono de pronto de la contención y de que cada mirada diga algo y más como, ¿sabes? Como mucho los detalles y eso a mí me encantó desde el momento uno y como bien dices, creo que Eva es muy distinta a mí energéticamente, empezando por ahí, energéticamente, en cómo acciona las cosas, etcétera. Y sí, fue un chambón, la verdad es que fue una onda de explorar, pero eso es lo chido de la actuación, que eso, ¿no? El poder explorar desde tu piel otras cosas, otras sensaciones, porque sí creo que todos podemos ser todo, ¿no? O sea, si tienes un personaje en el que, no sé, X, que sea totalmente distinto, en nosotros está, porque al final del día somos humanos y podemos entender ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, fue muy, muy loco y también retador el meterme en esas aguas, en esos terrenos, pero eso, creo que uno como actor lo que hace es aventarse y confiar en que el director te va a cachar y te va a decir, porque al final del día él es el ojo, él es la Matrix, así él es quien está viendo absolutamente todo, ¿no? Y te dice, por aquí, bájale aquí, súbele acá. Entonces, creo que llegó un punto en el set en el que al principio sí, hubieron, claro que ciertos ajustes de bájale tantito aquí, súbele aquí, ta, y eventualmente creo que Marcelino se acercaba con nosotros y nos decía, bueno, Vero, Renata, los personajes son más suyos que míos ya, entonces pues nada, ya saben lo que está pasando en esta escena y tal, ¿no? Pero pues eso. Sin echar algún estropeo, ¿cuál fue tu escena favorita o la escena que más te retó en la película, Renata? Qué interesante. Pues favorita tengo, es que aparte la pasamos muy bien, de verdad que la pasamos increíble en el set, o sea, nos reíamos todo el tiempo, y obviamente con la seriedad necesaria porque pues, estamos trabajando, pero la pasamos muy bien. Retadora, fíjate que la parte, es muy curioso, la escena en la que se ven solo las piernas de Fernando Álvarez Rebell y mis piernas y estamos teniendo un encuentro sexual.
el personaje de Vero nos observa. Yo nunca había tenido una escena de cama, ¿no? O sea, digo, y aunque solo se ven las piernas, pero al final del día éramos nosotros ahí, ¿no? Entonces yo tenía muchos nervios y aparte siempre es incómodo, hasta las de beso es como, ay, es todo un tema, ¿no? Y pues fue hasta simpático, ¿sabes? O sea, como que estaba yo ahí, entonces Fernando estaba encima de mí, y entonces solo se veían las piernas y Marcelino era como, muévanse y hagan sonidos. Pero imagínate dos personas viéndose a la cara, serias, pero haciendo sonidos, ¿sabes? O sea, como así como... Sí, ¿sabes? Pero serios los dos y como viendo otro lado también. Y muy curioso, fue una experiencia muy chistosa. Y como te digo, solo eran las piernas en ese caso. Cuando es todo, que te ves todo, pues bueno, esa aún tiene otra complejidad. Pero bueno, muy curioso. Yo creo que esa fue retadorcilla. Fue como, ay, Dios mío santo, voy a ver cómo sale este asunto. Pero de ahí en fuera, pues muchas escenas divertidísimas con Vero, padrísimas. La que pongamos de la película y con los ojos cerrados y pongamos stop, seguro que la paso muy bien. Pero en ningún momento te sentiste incómoda ni nada, digo, salvo esta, o sea, natural, pues sí, nervio, rareza, ¿no? Sí, claro, no, la verdad es que tuve aparte compañeros excelentes, digo, así como de algo físicamente, creo que básicamente fue esa escena y luego, bueno, ya no voy a spoilear, pero sí. Básicamente esa escena, pero no, me sentía súper segura. Fernando me hizo sentir súper tranquila, como, oye, voy a tal, o sea, todo, un excelente equipo, la verdad. Incluso cuando había escenas que eran un poco más, hay una escena en la que mi personaje se quita la playera y queda abajo, pues en teoría, pues, sin nada, y crew muy reducido, o sea, meramente boom. El fotógrafo, Marcelino, y that's it, así, o sea, Marcelino muy cuidadoso en general. Oye, cuéntanos de la locación de la parte final de la película, que es un sitio realmente hermoso, también sin revelar más detalles, pero ¿dónde fue, cómo fue toda esa experiencia? Siempre moverse como crew en una película, a una locación así, pues siempre es emocionante. Uy, sí, padrísimo, cambiar de aires y con esta chamba que es tan divertida, pues padrísimo, sí. Pues fue en Tezontepec, en Villa de Tezontepec, que me parece que la abuela de Marcelino es de ahí. Entonces, muchas historias que salen en la película que mi personaje cuenta y esta historia de la ventana del diablo, que es justo donde ocurre la escena final, etcétera, es real, es una historia que la abuela de Marcelino le contaba. Entonces, una vista increíble, divertido. Me tocó justo mi compañero casi de cuarto, así pared con pared, era José Meléndez. Bueno, José y yo éramos así dos adolescentes disfrutando la vida, así íbamos por pastes, igual con Vero, o sea, como que muy divertido. Y justo la escena final fue todo un tema, porque íbamos subiendo este cerro, pues monte, valle, lo que sea, estábamos subiendo ese lugar para llegar a la ventana y se estaba yendo la luz, teníamos poco espacio en la tarjeta, subiendo en personaje y todos sudando, cansados. Era un tema, pero de esas cosas que te llevas en el corazón, la verdad es que la vista sí ya valió toda la pena y era el estímulo más grande para esa escena que es tan importante, que es el cierre, etcétera. Teníamos todo el estímulo, así la vista increíble, a la vez estamos cansadas, sensibles, maravilloso, ¿qué te digo? Oye, ahorita no lo había reflexionado hasta que ahorita lo mencionas, pero pues no es la primera vez que compartes crédito con José. Y es curioso porque pues llevas pocas películas de las muchas que seguramente terminarás realizando a lo largo de tu carrera como actriz. Cuéntame un poco de esa curiosidad y pues bueno, me imagino la amistad que tienes con José, que pues también ha hecho una carrera muy interesante en el cine. Uy, sí, pues José, no sé, es un chirazo como actor, como persona, es increíble. Y yo, no, él lo conocí, literalmente me recuerdo que estábamos a punto de irnos a Tezontepec, justo, entonces yo llegué, yo conocí pues a todos porque ya habíamos estado filmando, y vamos, a José no, pero yo dije, sí, bueno, ¿dónde? Ya nos fuimos juntos en el coche y como que cotorreando desde el momento uno como si fuéramos íntimos amigos de la vida. Y ya después fue como, ay, qué chido, o sea, como que ya empezamos a platicar y neta éramos compas, pero compas, te digo que estábamos así, nos dividía solo una puerta, entonces era como, ya despertaste, sí, órale, vamos a desayunar así, súper, nos llevamos increíble, una conexión muy grande, la verdad, y eventualmente pues tuvimos la fortuna de estar en Lady Rancho y la pasamos tan increíble con Dana R, no, padrísimo, o sea, ¿qué te digo? La verdad es que esta industria, así como puede ser, de pronto te puedes encontrar con banda, a lo mejor medio complicadilla, también te encuentras con gente chida. Yo siempre he corrido con mucha suerte, la verdad, agradezco. Con gente bien chida me he topado en todos los proyectos. Entonces, mira.
muy contenta por eso. ¿Y cómo te sientes para lo que te sigue esperando como actriz, para lo que estás desarrollando como tu carrera? Cuéntame un poco de eso, Renata. Ay, pues emocionada. La verdad es que mira, esta carrera, como hace un momento mencioné, creo que sí es una carrera de valentía. Bueno, esta y todas lo son, nada te asegura nada, pero bueno, creo que sí hay mucha incertidumbre de pronto en esta carrera, ¿no? Hay periodos en los que uno dice como, y lo escuchas hasta en las carreras más exitosas, ¿no? O sea, también te escuchas estos periodos de decir, y te preguntas y dudas y dices, ¿qué hago? ¿Tengo que seguir? ¿Qué procede? Pero mira, algo que te puedo decir es que yo, desde que supe que lo quería hacer, siempre he tenido una certeza que digo, es que no puedo hacer otra cosa, esto es mi vida, mi fuente de alegría en la existencia, o sea, no puedo hacer otra cosa, ¿no? O sea, lo he tenido siempre muy claro y he confiado. También creo que se trata la vida de confiar, ¿no? De confiar, de agradecer. Yo soy mucho confío en decretar, en trabajar definitivamente, pero confío en eso de decretar, de darlo por hecho, en la ley de la atracción. Yo creo mucho en todas esas cosas místicas, mágicas, pero también muy ciertas. Somos energía al final del día. Entonces, pues emocionada por lo que viene, claro que me emociona muchísimo. Tengo algunos otros estrenos que vienen, cosas que ando ahí tejiendo, ¿no? Y pues nada, contenta, tratando de pulir siempre mi herramienta, mi instrumento, que soy básicamente yo. Me encanta tomar talleres, tomar cursos. Recién tomé uno en una escuela increíble que se llama HB Studio, que está en Nueva York, con un maestro increíble que ha trabajado, que conoció a Tennessee Williams, que ha trabajado con Dustin Hoffman. No sé, gente muy talentosa, y me encanta prepararme, tomar cursos, talleres, etcétera, etcétera. Ya me explayé. Pero de eso se trata, Renata, y la verdad es que te espera y lo aseguramos una carrera muy interesante. Y pues nada, ahí está el trabajo en clases de historia de Marcelino Islas para que la gente lo vaya a ver ya cuando se publique este podcast. La película ya estará en salas de cine, así que los invito a que asistan, a que la vayan a ver y pues vayan a disfrutar de este ejercicio en donde sí, reitero, son dos soledades que se van encontrando y pues nada, que ustedes se dejen llevar por esta aventura. ¿Algo más que quieras añadir, Renata? Pues agradecerte muchísimo por el espacio, Enrique. Me encanta estar aquí platicando contigo, una plática muy, muy interesante. Y eso, que la gente se anime a ver clases de historia, que ya se estrenó el 9 de septiembre. Tenemos presencia en todo el país casi y en muchas salas de cine, entonces seguro que la van a poder ver, disfrutar y llevarse una muy buena reflexión. Pues sí, permítanse ver esta película. ¿Dónde te pueden seguir en redes? Me pueden seguir en redes como Dime Cow, Dime COW o Renata Vaca, en todas las redes sociales, así me van a encontrar. Y pues eso, qué padre compartir contigo y espero que nos toque pronto juntos compartir otra vez. Claro que sí, Renata, te deseo mucho éxito y para la gente que nos está escuchando vamos a ir justamente a platicar con el realizador Marcelino Islas sobre más detalles de clases de historia. Muchas gracias, Renata, cuídate mucho y nosotros ya regresamos, vamos a lo que viene. Festival Internacional de Cine Guanajuato. 24 cuadros por segundo, 24 ediciones de vida. Un espacio diseñado para ti. Vive una experiencia cinematográfica imposible de perderse. Del 17 al 26 de septiembre, en León, San Miguel de Allende e Irapuato. Toda la información en gif.mx. Guanajuato, vive grandes historias. Secretaría de Turismo. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. Y como ya se los anticipaba, tenemos al realizador de la película Clases de Historia. Tenemos nada más y nada menos que a Marcelino Islas. Marcelino, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Hola, Enrique. Muy bien. Muchas gracias por el tiempo y la difusión. Bueno, pues antes que nada, muchas felicidades por la película. Al momento de presentar este podcast ya se habrá estrenado, entonces invitamos y reiteramos la invitación de la gente a que asista, a que acuda a las salas. Muchas felicidades por Clases de Historia. Y Marcelino,
Pues en tu cine, en el trabajo que ya llevas realizado, vemos varios temas coincidentes, ¿no? Como la frustración, la vejez, la monotonía, y eso se ve justamente en clases de historia. Son temas que te resultan interesantes y que has querido plasmar en tu trabajo. Sí, he estado como en esta exploración, ¿no? De lo cotidiano, ir buscando como estas cosas que mencionas, la soledad, la monotonía, la edad, ¿no? También ha sido un tema importante. Y creo que para clases de historia, sin dejar de lado estos temas que me interesan desde siempre, quería darle la vuelta un poquito, ¿no? En Marta y en La Caridad, mis primeras películas, siempre hay como muchísima oscuridad y de repente no hay tanta esperanza, ¿no? En lo que sucede y en el desenlace de estas historias. Y acá, tomando el mismo punto de partida, quería llegar a un punto más luminoso. Esa era como la intención con clases de historia, ¿no? Mismo punto de partida, pero después de eso convertirnos en una bola de fuego, ¿no? En una bruja de alguna forma. Sí, digo, yo lo menciono porque finalmente de alguna manera podríamos encontrar una especie de frustración en los dos personajes principales, ¿no? O sea, finalmente su arco es diferente. Una monotonía en el personaje de Verónica, ¿no? Y bueno, vamos a ver, o sea, sí encuentro finalmente un poco esos elementos. Pero ¿cuál fue la primera idea de la película, Marcelino? Sé que también hay mezcla ahí de algo verídico en tu cinta. Sí, bueno, para clases de historia, lo que te decía, quería desmarcarme, ¿no? De estos primeros trabajos, quería buscar algo distinto. Entonces lo hablé con Vero Langer, que ya había protagonizado mi película anterior, y le dije, quiero que construyamos esto. Entonces fui escribiendo, y mi intención siempre era desmarcarme por completo de lo que había estado haciendo en mis películas anteriores, pero poco a poco me di cuenta de que sí, mis películas son un reflejo de mi persona, de mis ideas, de lo que quiero explorar, ¿no? Entonces empezó a regresar todo esto y regresó el personaje de Eva, que ha aparecido en mis dos películas anteriores, y bueno, y a partir de ahí fuimos construyendo, ¿no? Fuimos construyendo este relato. Sí, básicamente ese fue como el origen de la película. Cuando le planteas a Vero, con quien ya, como bien marcaste, ya has trabajado, o ya habías trabajado en ese momento, ¿qué fue lo primero que iban como rebotando de ideas? El proceso era, yo escribía 5 o 10 páginas y nos veíamos tiempo pre-COVID, ¿no? Entonces nos veíamos constantemente, íbamos a tomar un café y ahí discutíamos, ¿no? Sobre lo que había planteado, poniendo especial atención en el arco dramático, ¿no? Del personaje de Vero, y de ahí regresaba, los comentarios de Vero retroalimentaban el proceso de escritura, y así fue la constante durante los 3 meses que nos debe haber tomado realizar el guión. Qué interesante, justamente Vero, una de tus actrices, justamente formar parte de este proceso. ¿Y en qué momento aparece ya el casting de Renata Vaca? Sí, el casting como tal no hubo, porque odio así el proceso como de ver a los candidatos y tal. No sé, no me gusta, ¿no? ¿Qué es lo que no te gusta en particular del mismo? Siento que los actores y actrices no tienen nada que probarle a uno y que uno como director o directora tiene que realizar el trabajo, ¿no? En conjunto, ¿no? No es así como, ven a demostrarme qué es lo que tú puedes. ¿No? Bueno, entonces, dejando eso de lado, el representante de Vero leyó el guión ya cuando estaba terminado y me dijo, quiero que conozcas a Renata. Y la conocí, en ese momento Renata tenía 15 años y era sumamente inocente, propio de su edad, muy contrario a lo que es el personaje, pero sí, bueno, no lo tengo que decir yo, Renata tiene fuego en la mirada, tiene muchísimo diablo, le llamo yo, y lo digo en buena forma, reconociéndole todas esas capacidades que tiene. Entonces le dije, pues si tú quieres trabajar con esta película, hagámoslo, ¿no? Entonces fue un proceso de 2 años más o menos que estuvimos trabajando con referencias, veíamos películas. Renata tiene una sensibilidad muy interesante para
para tomar prestado o robar de otras cosas, ¿no? Entonces, ahí fue construyendo a su personaje y fue un proceso importante. Yo me dedico en realidad a dar clases, hago películas cuando todos los astros se juntan y siempre pongo de ejemplo en el tema de construcción de personajes el proceso que llevé o que llevamos Renata y yo durante la película. Hicimos un ensayo en el 2015 y por lo regular muestro ese ensayo y después lo comparamos con la EVA final. El primer ensayo era antes de que Renata y yo empezáramos a trabajar y hay un cambio brutal, ¿no? Que no solamente tiene que ver con estos 2 años de maduración de Renata como persona, sino en que sí se fue diseñando cada uno de los detalles que tiene Renata dentro de la película y creo yo que consigue un personaje muy interesante y que logra una sincronía especial con Vero, una actriz con una trayectoria más que probada. ¿Ya estaba marcada la edad del personaje de Renata o simplemente, pues no se menciona, pero simplemente fue porque ya estaba Renata y así empezaste a trabajar con ella? Estaba marcada la edad del personaje, 16 años es lo que dice el guión. Sí, lo menciono porque ha habido por ahí una serie de polémica, ¿no? A raíz de la edad del personaje de Renata. Claro. Yo no la comparto, pero bueno, lo pregunto, no sé si quieras ahondar un poco en el detalle del porqué de la edad de Renata. Sí, bueno, la verdad es que no, mi intención nunca fue, y yo no veo así la película, como ir a un tema de morbo o de escándalo, ¿no? Hay muchas películas que trabajan directamente con este tema, del estupro, de todas estas cuestiones. Sí te referías a eso, ¿no? Directamente. Sí, exactamente, sí. Sí. Pero no sé, o sea, yo lo veo como una historia de 2 personajes que por supuesto que viven una historia de amor, pero yo nunca hice un juicio sobre lo que sucede y ni siquiera sé exactamente qué es lo que sucede. En la película no hay nada que sugiera ir hacia allá. Para mí lo importante era que estos 2 personajes dispares de repente se encontraran, ¿no? Y esta posibilidad de encontrarte con quien menos lo esperas. Y en una sociedad como la que vivimos, en las que de repente no puedes tú salir de tu círculo y vivimos en una polarización absoluta, creo que me parecía interesante este punto de partida, ¿no? 2 personajes dispares se encuentran y juntos van caminando. Creo que es lo que sucede en la película y no creo que suceda algo más. Sí, yo opino lo mismo. De hecho, se lo comentaba a Renata, para mí es una historia de 2 soledades, ¿no? Que se van encontrando. Y sí, justamente como mencionas también, o sea, como que en esas 2 soledades como que van deambulando en algo en la que las propias 2 personajes tampoco saben exactamente a qué van, simplemente como van en esta deriva de las propias cosas que van pensando ellas. Yo pensé mucho, aunque voy a decirlo, la primera película que vi fue Clases de Historia, pensé mucho en Cosas Imposibles, ¿no? De Ernesto Contreras, en donde sucede básicamente también lo mismo y donde pues son estas 2 soledades que se van encontrando. Y justamente en esas soledades hay un trabajo muy específico de tu parte en el manejo de las actuaciones. Se lo decía a Renata y tú mismo lo decías. Es una chica con mucha vida, ¿no? Y aquí está apagada. Es justamente el personaje, ¿no? Y lo mismo vemos con Verónica. El manejo de estas actuaciones contenidas, ¿para ti era importante? ¿Y cómo fuiste trabajando este proceso, Marcelino? Sí, bueno, es como el tono, ¿no? General en el que siempre me gusta meter a mis personajes en esta idea de la línea dramática. Es una línea muy medio bajo tono, ¿no? Donde los personajes no expresan absolutamente nada. Y mi apuesta es que cada pequeñita cosa que suceda, de repente que el personaje levante las cejas, que el personaje tenga una expresión ligera con sus manos, ya suma y representa dentro de un personaje que hemos venido manejando así. Entonces es una apuesta que yo he ido realizando junto con mis actrices, junto con las actrices con las que he colaborado a lo largo de mi carrera, y me gusta mucho cómo se refleja en pantalla esto, ¿no? O sea, sí, he tenido la fortuna de que hasta el momento todas las actrices protagónicas han sido nominadas al Ariel y creo que es un reconocimiento a eso. Entonces digo, sí, me gusta y qué bueno que ha sido
que por lo menos otras personas han compartido que mis personajes están bien desarrollados. Sí, bueno, y te gusta justamente el trabajo con los actores, ¿no? Ya ahorita lo mencionabas, pues sí es reconocimiento, sí es respeto de decir, bueno, a ver, como, ¿por qué voy a probar, a ellos, ¿no? Que pueden hacer lo que hacen en un proceso de casting, y ahorita lo que nos mencionabas, ¿no? Con Verónica sobre este proceso en donde iban construyendo el guión de la película. Y pues los dejas trabajar. Ahí ¿qué recuerdas un poquito de las indicaciones o de lo que ellas mismas iban aportando a cada uno de sus personajes o a cada una de las situaciones? Sí. Con Vero prácticamente no había dirección. Es un traje hecho a la medida, que incluso lo discutía con ella, ¿no? El proceso de la escritura. Entonces, creo conocer muy bien a Vero y, bueno, no lo tengo que decir yo, es una actriz increíble, ¿no? Y tiene un rango impresionante y justamente quería explotarlo, ¿no? Y explorarlo dentro de esta película. Entonces, con Vero era una cosa prácticamente de menos, un poquito menos ahí, vamos a marcar esto y ya. Y con Renata, sí, el tener ya tan entendido el proceso con Vero, con Renata sí podía explorar muchísimo más, ¿no? Entonces, estrategias, ¿no? O sea, por ejemplo, la primera vez que vemos a Eva, me acordé ahora que volví a ver la película en la premier, le pedí que se fuera al cuarto de Eva dentro de la casa y que se quedara dormida, ¿no? Y que cuando sonara el timbre, ella iba a salir y era la primera vez que veíamos a Eva en el rodaje, no en la película, pero en el rodaje, ¿no? Entonces, ahí lo hicimos y en el momento en el que abrió la puerta, ahí estaba el personaje, ¿no? Me gusta mucho apelar a estas estrategias que tal vez no tengan un fundamento, pero que generan una vibra particular, ¿no? Dentro del rodaje, para los actores, actrices, para nosotros como equipo técnico, justo me gusta mucho apostar por eso. Bueno, ya nos platicaba Renata que le ponías justamente este ejercicio de cuando se presentaba contigo tenía que ser Eva, y que un día le dijiste, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan apagada, no? Y que bueno, finalmente le dijo, ¿te acuerdas de lo que quedamos? Y bueno, lo voy a mencionar nada más por curiosidad. En la premier les tocó el sismo, Marcelino. Híjole, qué cosas, ¿eh? Qué cosas de repente te tiene la vida, porque esperamos el momento de estrenar la película la peli se estrenó en festivales en el 2018, en noviembre. Ajá. Entonces, más de 2 años de estar esperando este momento, y de repente sucede, y el temblor, entonces sí fue, híjole, lo bueno que por lo menos acá en la ciudad no hay pérdidas humanas ni nada, entonces, pero sí, fue muy fuerte el momento, pero bueno, ya estamos en salas a partir de hoy, entonces todo de repente puede parecer malo, pero de repente regresa lo bueno, entonces es importante. Sí. Bueno, estoy jugando un poco con el asunto de los tiempos, ya se estrenó, pero sí, para la gente también que diga, bueno, ¿cuál sismo? Porque pues, en esta ciudad de México tiembla cada rato, el del 7 de septiembre, ya no sé cuándo, sí, no, fue el 7 de septiembre de 2021. Bueno, la importancia también, y en estas actuaciones contenidas, el silencio, hay mucho silencio en la película, pero también es importante la música, o sea, pareciera contradictorio, ¿no? La selección musical, cuéntanos un poquito de esta que también termina llevando a varias partes de la narrativa. Sí, dentro de los riesgos que me planteé para esta película, justamente el incluir música extradiegética era un riesgo para mí enorme, ¿no? Es la primera vez que lo uso dentro de mi cine. Y creo que solito el personaje de Eva nos invitaba a eso, ¿no? Nos invitaba como a tener ciertos elementos como ese. Y fui construyendo. Teníamos 2 canciones al inicio de la película, Fuera del Mundo de Óscar Chávez, En paz descanse, que para mí es una canción fundamental porque apareció en esta película del 67, Los Caifanes. A mí que me gusta mucho trabajar con la sensibilidad femenina en mis personajes, yo considero que en Los Caifanes justo hay una representación femenina interesante, ¿no? Entonces, por eso aparece por ahí el tema de Óscar Chávez. Teníamos ese y el de Kenny y los Eléctricos, que después todo el mundo empezó a utilizar en películas. Y yo así de chin, lo malo de que nosotros nos tardamos en salir, entonces parecemos los últimos, pero fuimos no los primeros, ya habían utilizado antes.
No huyas de mí, pero en el pasado reciente sí, fuimos los primeros en hacerlo, y después todas estas bandas, Rusi, Torreblanca, No Somos Marineros, Young Tender, Larva, son bandas que igual con esta idea de no hacer casting, más bien era escribir cartitas de amor de, oye, me encanta tu canción, tal, y creo que funciona muy bien, te mando la escena, y tuvimos muy buena respuesta, ¿no? Entonces creo que el soundtrack de la película justamente refleja muy bien esta frescura o este rejuvenecimiento que tiene el personaje de Vero. Sí, sí, bueno, ahí lo vemos justamente en el póster de la película Clases de Historia con sus lentes al personaje de Vero. Y bueno, sí te iba justamente a preguntar sobre Fuera del Mundo porque coincidentemente, como bien dijiste, la película ya lleva un rato. Yo creo que yo la vi prepandemia o al inicio de la pandemia, ya no me acuerdo cuándo estuvo en Filmin Latino. En septiembre del año pasado, sí. En septiembre del año. Es que este par de años han sido eternos, ¿no? Se nos hacen larguísimos, Marcelino. Pero bueno, se murió justamente Óscar Chávez el año pasado, en abril de 2020, para la gente que nos escucha en el futuro. Y sin querer, es un homenaje la presencia Fuera del Mundo de Óscar Chávez. Claro, sí, un cantautor, así con mayúscula, sí. Importante dentro de nuestra cultura, tiene aportes increíbles. Además de esto que te decía que para mí significa mucho, el personaje que interpreta Julissa en Los Caifanes, para mí me parece que es una representación interesante, ¿no? de lo femenino, porque es un personaje que de repente vive para ella, ¿no? Que de repente no tiene que... está por ahí la presencia masculina y los coqueteos y todo esto, pero al final ella decide quedarse con ella misma, ¿no? Entonces, justamente que es lo mismo que sucede con Vero, en otro arco, en otra forma, en Clases de Historia, por eso para mí era muy importante contar con esa canción, ¿no? Entonces se hizo todo el trabajo y se consiguió. Estoy muy orgulloso de poder tener en mi cine una canción que considero importantísima. Sí, importantísima, del gran Óscar Chávez. Y también resulta importante la parte, sin revelar algún estropeo, que no creo que lo hagamos tanto hablando de esta locación final, que termina siendo muy importante en la película y que también se liga justamente con este asunto de la historia real, ¿no? Cuéntanos un poquito de ello, Marcelino. Sí, todas las locaciones de la película tienen un vínculo personal importante. ¿No? La escuela donde filmamos es una escuela donde mi mamá ha sido la directora por los últimos 30 años. Yo ahí fui a la primaria, ¿no? ¡Qué padre! El barrio donde vive Vero es el barrio donde yo crecí, que es Las Arboledas en el Estado de México. El dinosaurio que aparece por ahí es un parque que estaba aquí en Cuautitlán Izcalli que se llamaba Plaza Show. Ahora hay una universidad ahí. Pero bueno, era transitar por todas esas historias que me impactaron, y de lo que mencionas de la locación final, es el pueblo de mi abuela, es Villa de Tezontepec en el estado de Hidalgo. Entonces, yo de niño iba muchísimo para allá y mi papá siempre nos contaba esta historia de las brujas, y para mí era muy, muy fascinante y además terrorífico pensar en que en ese momento imaginarme a mi papá de joven ir transitando en los camiones. Mi abuelo transportaba caballos. Entonces mi papá iba a veces en esos viajes y dice que la oscuridad total y de repente las bolas de fuego y que eran estas mujeres que se quitaban las piernas y todo esto, historias que me impactaron muchísimo, ¿no? Y que quise poner como un homenaje, como una exploración personal dentro de Clases de Historia. Eso, La Ventana del Diablo, que también aparece por ahí, también es una historia que me contó mi papá. Entonces, sí, Clases de Historia es un poquito clases de mi historia, ¿no? Como regresar un poquito a todas las cosas que me han ido impactando en mi vida. Sí, sí, sin duda. Y bueno, esta escena en La Ventana del Diablo que mencionas, pues bueno, es muy, muy, muy bella también, inclusive a nivel fotográfico, a nivel paisaje. ¿Y cuál fue la escena más complicada, también sin entrar en algún estropeo, Marcelino, dentro de la película? Yo creo que fue esa, ¿no? Para mí, ¿no? Porque teníamos un día de rodaje para subir, para hacer la escena y bajar antes de que se nos hiciera de noche, porque hay víboras y muchos animales peligrosos, además de estos famosos abrojos que se te pegan. Entonces, ¿qué son los abrojos? Abrojos. Abrojos de sabrosos, tengo hambre. Sí, son como bolitas como una cactácea
que de repente te acercas a ellas y estás como a 2 metros y de repente tocas una piedrita, la piedrita salta hasta el abrojo y el abrojo, como si tuviera vida, va directo hacia tu pierna. Wow. Entonces nada más de repente sientes que tienes 1000 espinas en tu cuerpo, ¿no? Entonces, esos son los abrojos y allá en Villa de Tetzantepec hay muchísimos. Entonces, se hizo el camino antes, pero después era subir e ir filmando cómo los personajes subían este cerro. Es cansado, y después de eso llegar, filmarlo y tener el atardecer, poquitas tomas. Además de eso teníamos bien poquito material para poder grabar allá arriba, y después de eso bajar. Entonces sí fue muy, muy rápido todo hacerlo, y además de eso llegar al momento tan emotivo que vivían los personajes, ¿no? Seguro Renata te comentó que los personajes se dan un beso. Uh-huh. Y después de ese beso, en la toma, Renata y Vero se quedan compartiendo sus mocos, ¿no? Porque estaban llorando los personajes. Ajá. Y, bueno, sus fluidos nasales. Sí. Mejor decirlo así. Sus fluidos nasales, y entonces las dos quedan así y se ponen a reír, y estábamos ya con bien poquito tiempo, nos faltaban 2 planos más, y era ya, regresemos, ellos no pueden parar de reír, el atardecer yéndose, eso, ¿no? Pero qué bueno que quedó bien al final de escena. Pues sí, quedó bien, y nada de ese relajo que nos cuentas detrás de cámara queda ahí patente. La verdad es que la escena queda muy bien. Y bueno, ya lo mencionaste, pero sí, te lo iba a preguntar, la importancia de la historia para ti, ¿no? Esta historia personal, esta historia que te va formando. La película las llamas clases de historia. Cuéntame un poquito de ello, Marcelino, tu relación con la historia, tu historia con la historia. Sí, pues creo que tiene que ver con eso que te mencionaba. O sea, no hay como un referente directo de algo. O sea, todo tiene que ver con mi historia personal, mi historia familiar. Mi abuela murió de cáncer, el cáncer ha estado presente siempre en mi familia. Filmar todos los lugares que conozco, la sensibilidad femenina, como siempre lo que yo he estado observando desde que crecí. Entonces eso, creo que sí, sin tener una referencia directa, ¿no? Y decir hacia dónde va cada una de las cosas o el por qué, creo que es como acomodar todas estas cosas que me impactaron y dentro de este arco narrativo poder meterlas, ¿no? Entonces, eso es como a nivel personal lo que tiene la película. Pues sí, invariablemente en las realizaciones artísticas, creativas, pues se deja ir lo que somos, ¿no? Finalmente somos sujetos, ¿no? Entonces, pues ahí está ahí presente. Pues Marcelino, muchas gracias por estos minutos. ¿Algo más que quieras agregar sobre clases de historia que, reitero, la gente ya puede ver en cines? Pues invitar al público, ¿no? A acudir a los cines a ver clases de historia. Los cines están siguiendo todos los protocolos, entonces espero que nos podamos encontrar por allá para poder compartir una historia de luz tan necesaria de repente en momentos de tanta oscuridad como este que estamos pasando. Entonces eso, muchas gracias por la entrevista y por la difusión del cine nacional, que tanto necesitamos ese apoyo. Gracias. No, muchas gracias a ti, Marcelino, que se vuelvan a reunir los astros para que puedas volver a hacer otra película. Ya hice otra, perdón que te interrumpa, pero estreno una además en Guadalajara en octubre, ¿no? Se llama Mi novia es la revolución. Ah, buenísimo. Pues sí, en esta dinámica, ¿irás a Guadalajara? Porque el festival será ir. Ah, perfecto, muy bien. Sí. Pues bueno, pues ahí estaremos siguiéndola, el camino, y pues bueno, qué bueno que esto siga haciéndose. Y sí, nada más también remarcar para la gente que nos está escuchando, sí es una historia que creo que no quiero ver todo a través de los ojos de lo que estamos viviendo ahora, pero pues sí, son soledades, cuántas historias no hay así, y creo que vale la pena voltear y darse una serie de reflexiones a partir de una película como Clases de Historia, Marcelino Islas, que la recomendamos acá y por eso le dedicamos este episodio completo a la película. Pues Marcelino, ¿dónde pueden seguir Camino de la Cinta, tu propio camino? Sí, todo lo referente a la película estará en las redes de Alphaville, FH con VILL. Esto es lo que encontré en la web. Ya se puso ahí a hablar el teléfono. Nos está espiando. En las redes de Alphaville Cinema están todas las salas donde podemos encontrar la película y eso, ¿no? Por ahí seguimos, las actrices también son muy activas en las redes, entonces
Verónica Langer y Renata Vaca también. ¿Y tu trabajo? Y el mío, pues... ¿Tienes redes? ¿Qué crees? Que justo estoy como en el proceso. La verdad es que cerré las redes, hoy las volví a abrir para poner el estreno de la película, pero las voy a volver a cerrar porque no me... Son muy útiles, pero de repente, no sé, tengo muchos problemas con ellas. Sí, bueno, las redes sociales son todo un asunto y justamente pues también este tipo de películas nos ayudan a reflexionar sobre lo importante de los vínculos pues presenciales, ¿no? Que bueno, también han estado muy lastimados por esta situación que vivimos. Pero bueno, muchas gracias Marcelino, mucho éxito con clases de historia y muchas gracias por esta charla que tuvimos. Gracias Enrique, por acá seguimos. Pues yo con esto me despido. En esta ocasión no hay una serie de recomendaciones. La recomendación es que vayan a ver clases de historia Marcelino Islas. Y pues nada, yo me despido. Este fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.